Bienvenidos a la primera de dos, posiblemente tres partes del siguiente tema. Un tema que últimamente ha generado muchísima polémica y en muchos casos yo consideraría injustificada. Pero creo que hablaré de eso en la parte 2 que saldrá el día de mañana. En lo que compete al día de hoy hablaremos un poco de la historia y la evolución de los derechos de autor. Evidentemente los derechos de autor no han sido los mismos desde que comenzó toda esta cuestión de crear algo. Incluso no siempre se ha identificado como tal. Podríamos empezar desde las creaciones literarias, los libros, publicaciones, escritos, que era donde más podíamos aplicar esta situación. Claro que en un inicio era más complicado replicar un libro, por ejemplo, antes de la existencia de la imprenta. Todo era hecho a mano y si tú querías copiar algo, pues igual representaba un grandísimo esfuerzo. Y entonces, ahora sí, ya con la llegada de la imprenta, simplificando las cosas y las reproducciones, el crear copias era muy sencillo. Es por obviedad el por qué los libros eran el objeto perfecto de réplica sin permiso. Para duplicar algo necesitabas en aquellos tiempos al menos un original. Hoy, pues muchas cosas es mucho más fácil, pero imagínenlo en ese entonces, replicar una pintura sería igualmente muy complicado, así que el libro era el objeto perfecto, sin mencionar que era de las principales vías de comunicación. Ok, ya estamos un poquito en contexto. El asunto es que esto comienza a tomar relevancia, comienza a ser importante cuando una persona al replicar una obra obtenía un beneficio monetario, ganaba sus monedas a partir de algo que no había hecho, y peor aún era el asunto cuando esa misma persona reclamaba o presumía que esa creación era legítimamente suya cuando no era cierto. Y solo por mencionar el dato histórico, la réplica de algún libro o algo no era siempre con el fin monetario. Recordemos que en ese tiempo estaba muy fuerte el asunto de la censura, entonces alguien podría replicar una obra que estaba censurada por la iglesia, por ejemplo, con el fin de que se diera a conocer esa información. Era con un fin rebelde. Pero bueno, continuemos. Aquí ya nos vamos a situar en un tiempo más específico y nos trasladaremos hasta 1886, donde se establece el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, o como hoy los conocemos, los derechos de autor. El establecer esto no significó algo inmediato. Con el paso del tiempo fueron varios los países que se fueron sumando poco a poco, a los cuales una vez ingresados se les exigía respetar ciertas normas, ciertos cumplimientos para seguir respetando los derechos de autor. Este acuerdo lo podemos dividir en principios y condiciones. Entre los tres principios que son, destacaremos el primero, que es la protección automática. Este principio nos dice y estipula que por el simple hecho de que tú hayas creado algo, ya tiene derechos de autor, tus derechos. No está subordinado a la ley, al papel que indica que es tuyo, pero obviamente el registro tiene que hacerse. Por eso es un principio, ya que el registro te permitirá tener control absoluto sobre esos derechos. Ahora nos vamos con las condiciones mínimas. Cabe aclarar que cada estado puede agregar, aparte de las condiciones mínimas, sus propias condiciones, algunas reglas extra. Pondré un ejemplo. Digamos que tenemos 3 estados. Tú registras alguna obra en el estado número 1. Las condiciones que tenga el estado número 1 se deberán respetar en el 2 y el 3, porque lo registraste en el 1. De la misma manera, si lo registras en el 2, respetas las reglas del 2 y se respetan en el 1 y el 3. Ahora sí, vamos a mencionar las condiciones que tanto 1 como 2 como 3 deben tener sí o sí. Estas condiciones se aplicarán al campo literario, artístico y científico, en cualquiera de sus formas. Las condiciones nos dicen que la persona puede otorgarle los permisos que considere pertinentes a su obra, como lo son el permiso para traducir, realizar cambios, adaptaciones o arreglos. Quiere decir que no se puede generar ningún cambio dentro de la obra, tiene que reproducirse tal como está, íntegra. También si se puede representar, recitar, transmitir, radiodifundir públicamente. Y la opción de hacer copias. Todas estas anteriores
posteriores son las que el autor puede decidir si se permitirán o no se permitirán. Luego nos encontramos con la duración de la protección de estos derechos. Hablamos que una obra está protegida hasta que pasan 50 años posteriores a la muerte del autor. Y en caso de ser obras anónimas, se contarán 50 años a partir de la publicación de dicha obra. Y en el caso de películas o producciones audiovisuales, por el hecho de que no es solamente un autor, se contarán 50 años también a partir de la publicación. Después de esto pasan a ser de dominio público y ser patrimonio de la humanidad. Pero antes de que se libere completamente hay ciertas excepciones. Dentro de estos 50 años se puede utilizar el material con fines educativos y de prensa siempre y cuando no se esté lucrando con ello. Y bueno, cuando un autor se da cuenta que alguien está utilizando su material sin los derechos, sin el permiso, o ve que se usa de una manera que él no autorizó, puede denunciar y las sanciones corresponderán a las leyes correspondientes a cada país. Y hasta aquí por el video de hoy. Recuerden que mañana sale la parte 2 donde estaremos explicando algunas diferencias entre algo que causa controversia y son las licencias como copyright, copyleft y Creative Commons. Va a estar interesante para que no te lo pierdas y estaremos tratando de explicarlo de manera simple. No olvides dejarnos tu suscripción al canal y ver más del contenido que tenemos para ti. Te espero mañana con la continuación de este tema.